Hola a todas y todos. Vamos a empezar con nuestro primer video. Como contamos en el aula virtual, nuestra idea es introducir el texto básico de la materia con 1 o 2 videos por clase, con la idea de que les sirva de introducción y que allane las dificultades que se pueden encontrar en una primera lectura. Entonces, con esa idea de base, vamos a empezar nuestro recorrido de nuestra primer clase, que es sobre materia. Habrán visto en el texto que hay una introducción histórica donde contamos cómo evolucionó, cómo fue evolucionando a lo largo de los siglos la idea de la materia, pero ahora para lo referido a esta clase y de aquí en adelante, cuando hablemos de materia nos vamos a referir a la respuesta que es más simple, más intuitiva, diciendo que materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Y la masa de un sistema es una medida de su cantidad de materia. Ahora, inmediatamente cuando pensamos en la materia, tenemos o viene a continuación la pregunta de, bueno, ¿y cómo está formada esa materia? ¿Cuáles son sus constituyentes? Sus formas más elementales. Y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con cuán chiquito queremos mirar, cuán en profundidad queremos ir. Acá tienen una representación esquemática. Yo podría tener, por ejemplo, en el mundo macroscópico un castillo de arena, y si miro esos granitos de arena con un microscopio voy a poder ver las pequeñas formas de los cristales. Ahora, si yo voy más adentro, si pudiera mirar más chiquito, vería que esos cristales son tales o tienen esas formas porque adentro tienen partículas que están ordenadas, están dispuestas de una forma muy esquemática, siempre siguiendo el mismo patrón, que eso es lo que hace que haya un cristal. Y esas partículas que están ordenadas de una manera en particular, en cada caso, si yo las miro, esas partículas son átomos. Y ahora esos átomos, a su vez, están formados por otras partículas, están formados por electrones que ocupan un gran volumen del átomo y están dando vueltas, todo por alrededor de una parte muy chiquita del átomo, que es su núcleo. Entonces, si voy más adentro, veo el núcleo del átomo. Y dentro del núcleo, a su vez, hay otras partículas. Y esas partículas que están en el núcleo se llaman nucleones y pueden ser protones o neutrones. Y todavía, si quiero ir más chiquito, esos protones y esos neutrones están formados por otras partículas más chiquitas que se llaman quarks. Todo esto me estoy yendo cada vez desde lo más grande a lo más chiquito, y si seguimos todavía podríamos ir a cosas más elementares y más pequeñitas. Ahora, en el campo de la química, que es lo que nos interesa en este curso, estamos en esta región. Sobre todo nos centramos en los átomos y en las cosas que pueden hacer los átomos. Y para entender algunas propiedades de los átomos vamos a tener que hablar también un poquito de cómo son las partículas que están en el núcleo del átomo, y vamos a ver cómo se ordenan, y contar cómo están en cristales o en otras formas, pero nuestra descripción va a estar centrada alrededor de los átomos. Y en esta pantalla, una cosa que me interesa mucho que le presten atención son estos numeritos que están acá, por ejemplo, que dice 10 a la menos 7 centímetros, 10 a la menos 8 centímetros, 10 a la menos 12 centímetros. ¿Qué son esos números? Bueno, para que se den una idea, 10 a la menos 8 centímetros es, si adelante del punto decimal tengo un 1, eso sería 1 centímetro. Para llegar a 10 a la menos 8 centímetros tengo que poner, después del punto decimal, 7 ceros, y recién el octavo lugar es el 1. O sea, 10 a la menos 8 centímetros es una 100 millonésima de 1 centímetro. Es una cantidad muy, pero muy chiquita. Ahora fíjense que, a su vez,
Por ejemplo, un electrón, que es 10 a la menos 16, es una 100 millonésima de 10 a la menos 8 centímetros. O sea que siempre puedo ir hacia escalas más y más y más pequeñitas. Pero bueno, para el curso, para nuestro curso, nos vamos a centrar acá, en los átomos y toda la descripción que podemos dar en torno a las características y las cosas que hacen los átomos. Entonces, ¿qué podemos por el momento decir de los átomos? Bueno, por el momento vamos a decir que hay muchos tipos distintos, más de 100 tipos diferentes. Acá tengo, por ejemplo, la foto de un globo que está inflado con helio, que es un gas que es menos denso que el aire y que se usa entonces para que los globos se vayan para arriba. O en la foto esta tienen mercurio, que son átomos que forman un metal líquido, el mercurio, o en este caso varillas de hierro formadas por átomos de hierro. ¿Qué es lo que hace, cómo defino un tipo de átomo? ¿Qué es lo que hace que un átomo sea distinto de otro? ¿Por qué hay distintos tipos? Bueno, lo que define los tipos de átomos es su reactividad, su capacidad para combinarse unos con otros. ¿Qué cosas hacen, con qué se combinan y de qué manera y con qué cosas no se combinan? Por ejemplo, los átomos de helio no se combinan con nada, son absolutamente inertes. El hierro, por otra parte, sí se combina. Por ejemplo, se combina con el oxígeno del aire y forma el óxido. Bueno, todas esas características que son lo que tiene que ver con su reactividad definen los tipos de átomos. Y cuando veamos en la clase 2 vamos a entender cuál es la propiedad característica que dice este átomo es de hierro y se va a combinar siempre de tal manera porque es de hierro, y este átomo es de helio y nunca se va a combinar con nada porque tiene tal característica que es propia del helio. Pero por ahora es 100 tipos de átomos diferentes que se distinguen entre sí por su reactividad. ¿Cómo puedo encontrar a los átomos en la naturaleza? Una situación es que los encuentre sin combinarse, solitos. Esto pasa pocas veces, con pocas sustancias. La mayor parte de las veces los voy a encontrar a los átomos combinados, ya sea formando moléculas, formando iones o formando redes metálicas, que son básicamente estas 4 posibilidades que tienen representadas acá. Si yo viera el gas helio que está dentro del globo o viera el neón adentro de un tubo de neón, pudiera ver los átomos. Entonces lo que vería son partículas, pequeñas esferitas que se mueven independientemente unas de otras y van y se chocan con las paredes del recipiente. Esas partículas solitas serían los átomos de helio o los átomos de neón que están sin combinarse. Ahora, la mayor parte de las veces los átomos tienen tendencia a combinarse unos con otros, y cuando se combinan forman nuevas partículas que llamamos moléculas. En este dibujito que tienen acá yo representé los átomos de hidrógeno como negros, el de oxígeno como celeste y de nitrógeno con violeta. Eso es, los colores pueden ser cualquier cosa. Entonces fíjense, por ejemplo, acá tengo esta nueva partícula que está formada por 3 átomos de oxígeno. Esta también. Esa formaría una molécula O3, porque tiene 3 átomos de oxígeno, que es la molécula de ozono. Y acá, que tengo una molécula con 2 de hidrógeno, esto es H2, que es la forma en que se presenta el gas hidrógeno en la naturaleza, H2. Y acá, por ejemplo, tengo una de oxígeno con 2 de hidrógeno, esto es una molécula de agua, lo mismo que esta que está acá. Y esta que está acá, que es una de nitrógeno con 3 de hidrógeno, representa una molécula de nitrógeno. Las moléculas están formadas por varios átomos, pero tienen la característica de que esos átomos están unidos tan fuertemente entre sí que forman una nueva partícula que se mueve como tal. Es como si yo pusiera un auto y una casa rodante enganchada del auto. Entonces, una vez que las uní, están fuertemente unidas y se mueven conjuntamente, ya no son 2 entidades separadas. Obviamente uno puede ir y separarlo de la misma manera que las moléculas se pueden romper y transformar unas en otras, pero las moléculas las consideramos como unidades
porque se comportan como tales, los átomos se van moviendo entre sí todos juntos, los de una molécula. Bueno, la otra posibilidad de cómo podemos encontrar a los átomos es formando partículas cargadas que se llaman iones. Esto lo vamos a ver con más profundidad en clases posteriores, pero básicamente lo que pasa es que los átomos pueden, algunos, transferirles partículas con carga negativa a otras. Los que pierden las cargas negativas adquieren carga positiva y los que las reciben adquieren carga negativa, eso se llaman iones. En situaciones de mucha presión y muy alta temperatura, formando un plasma, uno puede tener los iones libres o aislados, pero en situaciones ambientes normales, lo más común es que nosotros tengamos esos iones formando una red cristalina, un conglomerado, donde están todos juntos y todos ordenaditos. Y por último, la última posibilidad es que los átomos se ordenen en una red metálica. Todos los átomos, las sustancias que conocemos como los metales, tienen la particularidad de formar redes metálicas con un tipo de unión especial que ya vamos a ver en el capítulo 3 o el capítulo 4. Bueno, entonces, si yo ahora ya sabemos que los sistemas materiales que vamos a considerar están formados por átomos que pueden estar solos, o formando moléculas, o formando iones, o será un metal. Pero, a su vez, los sistemas materiales los puedo hacer una clasificación entre sustancias puras y mezclas. Entonces, ¿qué entendemos por cada una de estas cosas? Las sustancias puras, la característica distintiva que tienen es que siempre tienen una composición fija. Cuando termine de explicar esta pantalla vamos a ver por qué. Pero para empezar a hablar de sustancias puras, sabiendo que la característica es que tienen su composición fija, vamos a ver cómo se las podemos clasificar. Las sustancias puras pueden ser, ya sean elementos, si son sustancias puras que están formadas por un único tipo de átomo, o pueden ser compuestas, cuando están formadas por dos o más clases de átomos diferentes. Entonces, si vamos a los elementos, como ya les comenté, una posibilidad es que yo tenga los átomos, ese tipo de átomos, solos sin combinarse. Eso sería, por ejemplo, si tengo un gas neón o un gas helio en un recipiente, voy a tener todos átomos que son todos iguales, voy a tener helio elemental y ya está, partículas que son átomos. Ahora también pasa que a veces los átomos de un mismo elemento se combinan entre sí y forman moléculas. Por ejemplo, acá tienen representadas moléculas que tienen dos átomos iguales. Ejemplos de esta situación se da con el oxígeno del aire, que la molécula tiene dos átomos de oxígeno y por eso la escribimos O2, o las moléculas de cloro, que ponemos cloro 2, nitrógeno, que es nitrógeno 2, y hay otros átomos que se combinan con otros que son idénticos para formar moléculas como el fósforo 4, o el azufre, que puede ser azufre 8, pero sigue siendo elementos porque los dos átomos que están combinados son iguales. Y la última posibilidad es la de los metales cuando están puros, que están formando una red metálica, pero con todos átomos de un mismo tipo. Si es de hierro, van a ser todos átomos de hierro, de mercurio, todo de mercurio, de aluminio, todos de aluminio. ¿Cuáles son las posibilidades cuando tenemos los compuestos? Bueno, una posibilidad es que tenga moléculas, pero ahora en este caso, en el caso de los compuestos, tengo moléculas que están formadas por átomos diferentes, dos o más diferentes. Por ejemplo, el agua tengo un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. O las moléculas del dióxido de carbono, donde tengo un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. O las moléculas de amoníaco, que tengo un átomo
de nitrógeno, 3 átomos de hidrógeno. La característica es, son moléculas, pero es compuesto porque tiene al menos 2 átomos que son distintos. Y la otra posibilidad es que esos átomos se hayan transformado en iones y luego entonces hayan formado un compuesto formado por iones, como es el caso de la sal de mesa. Pero vean ustedes también que tengo distintos iones, unos con carga positiva, otros con carga negativa. Eso es porque provienen de átomos que son distintos. Entonces, cuando yo tengo una sustancia que está pura, siempre voy a tener o bien los mismos átomos o bien las mismas moléculas, pero fíjense que las moléculas se mantienen las proporciones, o sea, todas las moléculas de agua tienen una de oxígeno y 2 de hidrógeno, todas las de CO2 tienen una de carbono y 2 de oxígeno, así. Entonces, como se mantienen esas proporciones, por eso es que las sustancias puras tienen una composición fija, no puede haber ninguna variación, siempre va a ser la cantidad de sustancia que yo tengo, la proporción de oxígeno, la proporción de hidrógeno, la proporción de nitrógeno, esos son magnitudes que se tienen que mantener constantes. Bueno, lo contrario de las sustancias puras son las mezclas, que son sistemas materiales que están formados por 2 o más sustancias puras. Entonces podemos tener como ejemplo de sistema material, que es una mezcla, la soda. La soda es una mezcla de agua y dióxido de carbono. Otro ejemplo sería el agua con sal, que es una mezcla de agua y sal, donde los iones que forman la sal de mesa ya no están en una red ordenada, sino que están dispersados, están mezclados con las moléculas de agua. Ahora, para poder profundizar en la caracterización de las mezclas, necesitamos primero interiorizarnos acerca de las propiedades de los sistemas materiales. Eso nos va a permitir hacer una discusión un poquito más rigurosa de las cosas que podemos encontrar cuando analizamos las mezclas. Y bueno, ese va a ser el tema del próximo video. Así que esto fue todo por ahora. Espero que haya sido claro. Si no, no tengan ningún prurito en subir todas las consultas que crean necesarias. Y hasta la próxima, hasta el próximo video.